Esta pequeña enseñanza volviendo a la senda antigua. ¿Cómo se llama? Qué lindo. Gloria a Jesús. El profeta Jeremías dice al pueblo de Dios: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire qué lindo. Él le dice así al pueblo de Dios, y nosotros somos el pueblo de Dios. Aleluya. Así que el tema es volviendo a la senda antigua. Así como dice el profeta, así dijo Jehová. Un nuevo año comienza. Parémonos y preguntemos cuál es el buen camino y andemos por él. Mantengámonos en ese buen camino. Gloria al Señor. El profeta exhorta al pueblo de Dios a detenerse. Mire qué lindo. Ahorita estamos comenzando un nuevo año. Detengámonos y a buscar, dice, y a preguntar por los senderos antiguos. Entonces, por eso vamos a ver, a estudiar un poco de la iglesia primitiva. Es maravilloso leer y estudiar cómo fueron los primeros años de la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. En el versículo 46, ahí de Hechos, dice que perseveraban juntos en el templo, comían juntos con alegría y sencillez. Mire qué lindo. Estamos, iglesia, en tiempos difíciles. Y muchos dicen, hoy sí está difícil congregarse. Hermano, pero este es el tiempo que tenemos. Este es el tiempo que tenemos. Y la Biblia nos manda a congregarnos, así que nos tenemos que congregar. Estos tiempos son muy difíciles. Así que los momentos que el Señor nos permita estar en su casa juntos, aprovechémoslos. Los momentos que el Señor nos permita de estar juntos en su casa aprendiendo, aprovechémoslos. Porque nunca se sabe, y tal vez mañana vamos a extrañar estos momentos. Gloria al Señor. La iglesia primitiva eran unidos. Qué bonito, ¿verdad? Yo amo la unidad de esta casa. Somos unidos. Mire qué lindo, celebramos un fin de año uniditos. Hermoso, en armonía, amándonos, dándole gracias a Dios por todo lo que Él hizo durante todo el año, por cada palabra que el Señor preparó para nosotros, por cada canto que nos permitió cantarle, por cada culto que nos permitió desarrollar, y por cada alma que se añadió, y por cada uno de los que permaneció. Gloria al Señor. Entonces ellos eran unidos. Gloria al Señor, ahí vamos bien. De una sola alma, dice, y de un solo corazón. Me gustó el comentario de alguien que aquí está en las fotos de la iglesia. Cómo se regocijó él de ver las fotos de su congregación. Y le puso:
nosotros nos amamos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Iglesia, nosotros nos amamos. Gloria al Señor. Dice que eran de una sola alma y de un solo corazón. Nosotros les amamos, iglesia. Sigamos así, amándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros. Ellos eran unidos y según podemos ver al estudiarlos, todos abrazaron con el alma el mandato de Cristo de expandir su evangelio. Ellos amaban predicar de Cristo y ellos amaban que las almas se convirtieran a Cristo. ¿Verdad que nosotros nos alegramos cuando alguien nuevo entra por esa puerta? Yo me alegro y yo sé que usted también. Nosotros nos alegramos cuando alguien se rinde a Cristo y lo acepta como su Señor y Salvador de su vida. Nosotros nos alegramos cuando un miembro pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. Aleluya. Así eran también ellos. Gloria a Dios, ahí vamos bien. Así era la iglesia primitiva. Y a pesar de todo su sufrimiento, de su gran persecución, su enfoque y su meta fue la evangelización. Ese debe ser el enfoque y la meta de la iglesia de Jesucristo. No perdamos el enfoque. Nuestro enfoque no debe ser estar cómodos. Nuestro enfoque no debe ser egoísta. Ya me salvé yo y que vean los demás. El enfoque de la iglesia de Jesucristo tiene que seguir siendo la evangelización para que las almas se salven. A mí me encanta el nombre de este lugar, pero hagamos honor a ese nombre. El aposento alto, un lugar de encuentro, un lugar de adoración, un lugar donde los sedientos, los hambrientos vengan y se encuentren con Jesucristo. Que desde que lleguen por esa puerta el ujier los abrace y ellos sientan que se encontraron con Jesucristo. Que desde que entren por esa puerta el servidor que está parado allí lo vea con amor y ellos sientan que se encontraron con Jesucristo. Que cuando la palabra sea predicada ellos sientan que se encontraron con Jesucristo y al final terminen rendidos aquí teniendo un encuentro profundo con aquel que murió por ellos en la cruz. Esa debe ser nuestra meta para este año. Olvidémonos de todas otras cosas. La meta de la iglesia tiene que ser la misma de la iglesia primitiva. Y a ellos nada los detuvo. Su amor por cumplir el mandato del Señor fue tan grande y tan notorio como una inmensa explosión. Una inmensa explosión que aunque han pasado los años, sigue y sigue y sigue y sigue aquella explosión que explotó en ellos. Aleluya. La iglesia de Jesucristo tiene que ser indetenible, así como fueron ellos. No caigas en temor. El Señor dice, a Pedro le dijo, pero así también te dice, yo he orado por ti para que la fe no te falte. Él sigue allá intercediendo por todos nosotros. Jesucristo oró aquí por sus discípulos, por sus apóstoles y por todos aquellos que habían de creer en Él por la palabra de ellos. Así que ahí estás tú. Gloria al Señor, Él sigue intercediendo por nosotros. Es admirable lo que ellos hicieron, ¿verdad? Estudie los hechos de los apóstoles. En el bíblico se le llama a esa clase los hechos del Espíritu Santo.
porque fue lo que el Espíritu Santo hizo a través de los apóstoles. Y es muy admirable, muy precioso. Gracias a su entrega, a su perseverancia y a su arduo trabajo, el bendito evangelio de Jesucristo nos alcanzó a ti y a mí. Porque ellos no callaron. Por eso usted y yo oímos las buenas nuevas. Entonces somos la iglesia de Jesucristo y nosotros no tenemos que callar. Tenemos que seguir anunciando las buenas nuevas de salvación hasta que la trompeta suene. Aleluya. Ellos cumplieron con la encomienda del Señor y fruto de eso somos nosotros. Gloria al Señor. Pero ellos siguen siendo el modelo a seguir para todas las congregaciones de todas las generaciones, incluyendo esta generación. Todo quedó escrito, dijo el apóstol Pablo, lo que antes se escribió para vuestra enseñanza se escribió. Aleluya. Así que hoy vamos a aprender algunos principios muy importantes para nosotros como iglesia. Amén. Usted debiera cargar su libretita y hacer apuntes y estudiar en la casa. Cuando Jesús se fue, quedó un número de 120 personas con una gran encomienda, con una gran tarea: anunciar al mundo las buenas nuevas de salvación. No solo entre ellos, la tarea era anunciar al mundo las buenas nuevas de salvación. Pero el Señor sabía que solos no iban a poder. Y dice en Hechos 1:4: y estando juntos el Señor con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mire qué hermoso. Son palabras del Señor Jesucristo para su iglesia. La iglesia primitiva comienza con la llegada del Espíritu Santo. Es que sin la unción no hay poder. No hay poder sobrenatural. Sin el poder sobrenatural del Espíritu Santo, no seríamos una iglesia que glorifique al Señor. ¿Usted entiende eso? Sin el Espíritu Santo no seríamos una iglesia que glorifique al Señor. Seríamos simplemente una comunidad religiosa. Pura religión. Ese día el Espíritu del Señor descendió sobre los apóstoles y sobre todos los que estaban con ellos. Porque los apóstoles en esa hora eran 11. Pero la Biblia dice que los 120 que estaban reunidos, congregados ahí, fueron bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ellos y los capacitó
para predicar el evangelio a todas las naciones, marcando así el inicio de la iglesia y su misión en el mundo. Aleluya, denle un aplauso al Espíritu Santo. Ahí comenzó, ahí inició la iglesia y su misión en el mundo. La iglesia tiene una misión. Aleluya, pero no está sola, está con el Espíritu Santo. El poder de la iglesia primitiva lo recibió el día de Pentecostés, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y Él sigue siendo el poder de la iglesia. Sin Él no podemos hacer nada. Cuando el Señor Jesucristo estaba en su cuerpo, Él dependía completamente del Espíritu Santo. Y cuando Él se va y la iglesia pasa a ser su cuerpo, Él les enseña y les manda, porque la iglesia también tiene que depender completamente del Espíritu Santo. Él les da la gran comisión poderosa. Él les dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Mire, hermano, eso no estaba fácil. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese no era un trabajo fácil. Ellos iban a necesitar poder para llevar a cabo esa gran tarea que el Señor les había encomendado. Por eso, amados hermanos, es muy, muy importante el bautismo en el Espíritu Santo. Usted que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, anhélelo, deséelo, búsquelo. No es lo mismo tener al Espíritu Santo que ser bautizado con el Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu Santo aquí. Todos, porque no hay amigos. Todo el que acepta al Señor Jesucristo recibe al Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu Santo. En Juan 20, 21 y 22, el Señor Jesús, antes de darle la orden que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo, Él les dice: como me envió el Padre, yo también los envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu. ¡Aleluya! Ellos ya tenían al Espíritu Santo en ellos. El Señor sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Pero les dice después que no se muevan de Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es ser sumergidos en Dios y quedar llenos de su poder. Denle un aplauso al Señor. Eso le dice el Señor en el versículo 8 de Hechos 1. Les dice: pero recibiréis poder. Él ya les había dado su espíritu. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¡Aleluya! El bautismo en el Espíritu Santo es ser llenos del poder de Dios para ser sus testigos con denuedo, con valor. Y me seréis testigos, les dijo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra y hasta allá Minnesota. ¡Aleluya! Para eso ellos debían ser investidos del poder del Espíritu Santo, para ser testigos y predicar con denuedo la palabra del Señor. El Espíritu Santo no se recibe por medidas. Es el Espíritu de Dios. Lo que se recibe por porciones es el poder del Espíritu Santo. Según tú le busques, Él te va dando. Él no te va a llenar de poder para que te enloquezcas y que no sepas qué hacer con Él. Él te va a ir capacitando, dándote según tú vas necesitando. Ve a la viuda, le dijo: ve y busca vasijas vacías. Mientras habían vasijas vacías, el aceite no cesaba, porque el aceite no era para que ella se lo quedara. El aceite era para seguir llenando otras vasijas vacías. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace con usted. Lo llena para que usted vaya dándole a los que andan vacíos. No es para usted, sino para beneficio de la congregación. Aleluya. Por eso es que a veces nos sentimos bien llenos, según como hayas orado, según como lo hayas buscado. No quiere decir que el Espíritu no lo tienes, pero tú debes buscar el poder, la unción. Es como, mira, este cuarto tiene power, energía. Pero allá está el hermano Yasmani, donde están los switches. Ahí hay como 6 o 8 switches. Usted entra, está oscuro, pero usted dice: pero tiene power, tiene poder. Usted sabe que tiene poder. Haga de cuenta que este cuarto es usted y usted tiene power. Pero para que se vea ese poder, yo comienzo enciendo un switch. Wow, se vio. Enciendo el otro, wow, se vio más. Enciendo el otro, wow, se vio más. Cuando acuerde, está saturado de luz. Y eso es lo que hace el bautismo en el Espíritu Santo. Te satura del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Así que eso fue lo que sucedió con ellos. Fueron saturados del poder del Espíritu Santo. El día de Pentecostés. Gloria al Señor. Jesús es un Dios de orden. Él le dio el Espíritu. Todos ustedes tienen el Espíritu. Enciende ese power en tu vida. No te quedes a medias. No te quedes medio alumbrado. Enciéndelo todo hasta que estés saturado de esa luz poderosa del Espíritu Santo. Si usted ve en el capítulo 4:31, dice que ellos estaban orando. Allí había pasado el día de Pentecostés. Y dice: después que oraron, después que hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló. Y volvieron a ser llenos del poder del Espíritu Santo. O sea que esa es una llenura continua. Usted todos los días está obligado a rebosar del poder del Espíritu Santo. Búsquelo, búsquelo. Él dice en su palabra: al que busca encuentra, al que toca se le abre. El poder de Dios no va a cesar y Él va a llenar a todo el que quiera ser lleno. Los que ya fuimos bautizados sabemos eso. El que no ha sido bautizado no sabe, no entiende. Pero los que ya fuimos bautizados sabemos que aunque ya fuimos llenos, nos volvemos a llenar. Cuando lo buscamos, nos rendimos y nos humillamos, Él nos vuelve a llenar. Él nos vuelve a saturar.
Aleluya. Entonces, para que la iglesia primitiva fuera eficaz en su labor de predicación, de hacer milagros y prodigios, primero tuvieron que ser llenos del Espíritu Santo, saturados del poder de Dios. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos desean ser saturados del poder del Espíritu Santo? Búscalo, búscalo. Dice el Padre que eso no va a cesar, que hay todo el tiempo y sin escasear para todo el que lo anhele. El Espíritu Santo los capacitó, los guió y les recordó cada día las cosas que el Señor Jesús ya les había enseñado. Aleluya. Él se los dijo en Juan 14, 26. Mire qué lindo el Señor les dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, aleluya, es que todo es por Él y para Él. Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Aleluya. Porque a nosotros los seres humanos todo se nos olvida. Hasta la palabra del Señor se nos olvida ponerla por obra. Pero el Espíritu Santo es bueno y Él está en nosotros y todos los días nos recuerda lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Aleluya, bendito sea el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el capitán de este barco. Así que si Él nos guía, vamos a puerto seguro. Que el Espíritu Santo siga siendo el capitán de esta iglesia hasta que Jesucristo venga. Así que ámelo, hónrelo, adórelo, ámelo, deséelo, anhélelo, porque con Él estamos seguros. Él es el maestro, Él es el guía y Él es el consejero y el amigo fiel, el compañero fiel del camino. Así que vamos a ver qué fue lo que los hizo y los mantuvo invencibles e indetenibles a ellos. Yo quiero así una iglesia invencible, indetenible. Eso somos. Lo que pasa es que la iglesia está dormida, pero se tiene que despertar. Aleluya. Mire, cuando esa leona se despierte, que se agarren los demonios, que se agarren, porque el poder de Dios va a despertar a la iglesia y la va a levantar haciendo milagros y prodigios. Las cadenas se van a romper, las almas van a ser salvas, los oprimidos van a ser libres y los hijos pródigos van a volver a los pies del amado. Aleluya. Primero, es evidente que ellos eran guiados y empoderados por el Espíritu Santo. Vaya cachando, porque al final les voy a preguntar. Número 2, perseveraban en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Número 3, se mantuvieron unidos. Miren qué poder tiene la unidad. Número 4, hicieron uso del arma más poderosa que el Señor Jesucristo les enseñó para no caer, para no desmayar, para resistir, para avanzar y para que ese evangelio llegara hasta nosotros y hasta aquellos que va a seguir alcanzando. Aleluya. Y se cumpliera así hasta los confines de la tierra, como dijo
el Maestro. Dele un aplauso al Señor, porque ese bendito evangelio nos alcanzó a todos nosotros y a nuestras familias. ¿Cuál es el arma más poderosa? Esa arma poderosa también la tenemos nosotros. ¿Cuál era? Usted vio ahí en el primer versículo que leímos. La oración. La que a muchos no les gusta. Pero esa es el arma más poderosa que usted tiene. Aleluya. Un cristiano sin oración, dice un cantito, es como un caracolito vacío a la orilla del mar, y viene la corriente y se lo lleva, que está vacío. Esa fue la base de la iglesia primitiva, los 4 puntos. Y esa tiene que seguir siendo la base de la iglesia del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Aleluya. Permanecer en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Mire, hermano, usted no se deje meter cuentos. Estudie la palabra. Estúdiela, porque ahora andan muchos, como el Señor dijo, acomodando la palabra a su manera para atraer seguidores, solo predicando cosas bonitas, halagando a la gente, endulzándole el oído a la gente. Tenga cuidado con lo que usted oye. Mi recomendación es: lea la palabra y dígale al Espíritu Santo: revélame la palabra. Ore antes de leer la palabra. Ore, arrodíllese y diga al Espíritu Santo: la Biblia dice que tú eres mi maestro, que tú eres mi guía y que tú eres el autor de este libro sagrado. Así que revélame. Así que permanecieron en las enseñanzas del Señor, mantuvieron la unidad y oraron sin cesar. Aleluya, mire qué poderoso. Esa es la base de la cual nosotros no nos debemos salir. Pero el problema ahora en día es que en vez de establecer la base fundamental, andamos buscando estrategias, cosas que funcionen rápidamente para llenar. ¿De qué sirve llenar si los que estamos aquí no estamos bien fundamentados? Cuando venga el amigo allá, lo va a encontrar y le va a parar la cara, porque usted no está listo. Hay que fundamentar las bases primero, en vez de andar buscando estrategias que funcionen rápidamente, porque ahora ya nadie quiere pagar el precio. Todo lo queremos así, rápido, instantáneo. Pero con Cristo eso no funciona. El Señor es un Dios de orden. Él dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Enseñarle la palabra de Dios. Primero hay que enseñarle la palabra de Dios a los que están, para poder enviarlos a predicar y anunciar la buena nueva del Señor. Yo glorifico al Señor por los nuevos. Miren, día de ayuno y están aprendiendo la palabra del Señor. Gloria a Dios por sus vidas. Gloria al Señor porque están aprendiendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. El Señor les dijo: esperen. No les dijo cuántos días, Él solo les dijo: esperen. Cuando una persona parte de este mundo, para sus seres queridos, sus últimas palabras son muy importantes y muy especiales, y las recuerdan toda la vida. Amén. Las últimas palabras del Señor Jesucristo también son muy importantes para todos nosotros, igual que todo lo que Él enseñó. Pero sus últimas palabras revelan
lo que es más importante en el corazón de nuestro Señor. Él quería que sus seguidores recibieran el poder del Espíritu Santo para que pudieran hablarles a otros de Él. La iglesia debe seguir dándole atención a las últimas palabras del Maestro. Pero hoy en día parece que eso ya no importa. Es raro que se oiga una prédica de la llenura del Espíritu Santo, que se oiga una prédica del bautismo en el Espíritu Santo. Ya no se le enseña eso a la iglesia, porque como el líder no ha sido bautizado, ¿cómo va a estar enseñando eso? Y como él no ha sido bautizado, tampoco le interesa que la congregación sea bautizada. Nosotros como sus líderes nos alegramos cuando una oveja de esta casa es bautizada con el Espíritu Santo. La más reciente ovejita bautizada con el Espíritu Santo fue Lisette. Gloria al Señor. Yo glorifico al Señor porque Él sigue cumpliendo esa promesa para su iglesia y para todos los que Él ha llamado. Esa es promesa para todos, hombres y mujeres. Y en la iglesia primitiva comenzó con los 120 primeros miembros bautizados todos con el Espíritu Santo. Y entonces pues todos tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo. Porque el bautismo en el Espíritu Santo abre la puerta a todos los dones para la edificación de la iglesia. Queremos dones, pero hay que comenzar por el bautismo en el Espíritu Santo. Mi deseo es que todos sean bautizados con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo opere con sus dones a través de ustedes. Que se levante un intérprete de lenguas, que se levante alguien a profetizar. Aleluya. Que se levante alguien con el don de fe, con el don de milagros. Pero todo comienza con el bautismo en el Espíritu Santo. Un día vamos a traer una enseñanza específica del bautismo en el Espíritu Santo. Eso es profundo, porque hoy no es ese el tema. Hoy vamos a seguir con la base fundamental de la iglesia primitiva. Lo primero, fueron bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los capacitó, los guió hacia toda verdad y les recordaba todo lo que el Señor les enseñó. Y usted ve, lea Hechos cuando tenga tiempo, o no cuando tenga, haga el tiempo. Usted tiene que hacer el tiempo para conocer a Dios. Lo primero que narran los Hechos de los Apóstoles después que Jesús se va es que todos estaban en un mismo espíritu, dedicados a la oración. Mire qué lindo. Pero usted se fija que cuando alguien trae una prédica de oración, todos están durmiendo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo manda espíritus a entorpecernos, porque a él no le conviene que hagamos uso del poder de la oración. Y luego, si usted ve, la primera decisión que toman es la elección de Matías. Porque como vimos, ellos, después de que Judas hace lo que hace y se quita la vida, quedan 11, pero el Señor eligió 12. Entonces había un lugar vacante. Y ellos, ya sin el Señor, tienen que tomar la decisión. Y dicen, bueno, y empieza Pedro a decirles como está escrito, que David escribió, que el hijo de perdición y que tuvo lo que tuvo porque estaba escrito. Y comienza Pedro a predicarles ahí, se para en medio de ellos y les dice, pero ahora hay que buscar a un hombre justo que tome su lugar y que pase a ser parte de los 12. Pero dice la palabra
que ellos no se fueron por la apariencia, no se fueron por la elocuencia, no se fueron por cómo hablaba, no se fueron por cómo vestía, no se fueron por la impresión que tenían de ellos, no se fueron porque era alto, no se fueron porque tenía presencia. No, dice que oraron a Dios. Oiga, todo depende de la oración. Oraron a Dios, dice. Y le dijeron en oración: Señor, tú que conoces los corazones de todos, oiga, muéstranos pues quién de estos dos, porque habían dos candidatos, va a ser el que tome su lugar. Mire qué lindo. Nosotros muchas veces llevamos unas grandes reventadas porque no oramos primero. Y después terminamos culpando al Señor. El Señor no tiene la culpa de tus fracasos ni de las consecuencias de tus malas decisiones. Primero ora al Señor. Y si no te sientes seguro, vuelve a orar. Y si todavía no estás seguro, vuelve a orar. No te impacientes, no des pasos en falso, porque vas a dar pasos fuera de su voluntad. Espera que Dios te confirme. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Gloria a Dios. Se los imagina a ellos. Ahí ya no estaba el Señor. Ay, no crea que no era fácil, hermano. No era fácil. Él era su líder. Él era su maestro. Y ellos estaban acostumbrados a que Él lo hiciera todo. Pero allí Él ya no estaba. Gloria a Dios. Su tarea no era fácil. Ellos tenían que continuar con lo que el Señor les había pedido. Y la tarea de nosotros como iglesia tampoco es fácil. No nos acomodemos. Nuestra tarea no es fácil. Tenemos que orar para que el Señor nos dé dirección en cada decisión que tomemos. Usted ore por sus pastores. Ore por el liderazgo de esta casa. Que Dios nos dé dirección a todos. Así que por eso es necesario que sigamos el ejemplo de esta iglesia. Usted ve ahí, dice que Pedro fue el que se levanta. Y me encanta porque Pedro aprendió bien la lección que el Señor Jesucristo le enseñó cuando estaba con él en el huerto de Getsemaní. Vamos a ver, lea conmigo Mateo 26, 36 al 41. Usted va a ver ahí cómo el Señor le da a Pedro la lección ahí. Y Pedro la aprendió bien. Mateo 26, 36 al 41 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: mire, allí iban todos con él. Métase a la escena usted. Vamos allá con Jesús y los discípulos. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí. ¿Y qué dijo? Y oro. Mire, todos ellos andaban viendo. El maestro no solo les enseñó con palabras, él les enseñó con hechos, con ejemplo. Sentaos aquí mientras tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro
orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lucas dice que dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Cómo los halló? ¿Cómo los halló? Jesús va a venir y va a hallar a la iglesia durmiendo. Y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿a quién? Oiga, ¿a quién le habló? A Pedro. Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire lo que le dice el Señor a Pedro. En pocas palabras: Pedro, ora, hombre. Ora, hombre, porque si no, más rato vas a estar llorando, más rato lo vas a estar lamentando. Ora, Pedro, porque puedes caer en tentación, le decía el Señor. ¿No te acuerdas, Pedro, que te dije que Satanás os ha pedido para zarandearos? Pedro le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, para que no caigáis en tentación. El Señor se lo advirtió. Pedro aprendió bien este principio. Y después él fue un ejemplo de un hombre de oración para la iglesia primitiva. Dice la palabra en el capítulo 6 de Hechos que como la iglesia crecía, ya no se daban abasto para atender a las viudas. Y vienen donde los apóstoles y les dicen que las viudas están siendo mal atendidas y que se están quejando. Y Pedro les dice: no, señores, no es justo que nosotros dejemos la palabra del Señor y la oración para atender a las mesas. Oiga, la gente quiere que el pastor los esté atendiendo todo el tiempo y pidiéndole que esté orando y intercediendo por ellos. La iglesia tiene que aprender a caminar sola, no tiene que depender que el pastor los ande a cucuche. Por eso es que muchos se van, porque son niños que quieren leche todo el tiempo, que quieren que uno los ande cargando. Usted tiene que madurar, usted tiene que crecer. Por eso se le están dando las bases para que usted se mantenga firme. No es justo, les dijo Pedro, que dejemos la palabra de Dios y la oración por atender a las mesas. Vayan y buscan a 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Oiga, los principios llenos del Espíritu Santo, para que ellos se encarguen de esto. Mientras tanto nosotros, dijo Pedro, nos encargamos de la palabra y de la oración. Aleluya. Él aprendió bien lo que el Señor le enseñó allá en el Getsemaní. Pedro aprendió con lágrimas este principio, porque mientras Jesús oraba y decía: Padre, que se haga tu voluntad, Pedro dormía. Y minutos después, la voluntad de la carne de Pedro se hizo y él sacó el machete y le cortó la oreja al otro. Y horas más tarde estaba negando a su maestro. Él aprendió con lágrimas lo que Jesús le enseñó. Y ahora ya nadie lo hacía que dejara de orar. Usted sea sabio. Cuando oiga: no, hombre, no. Usted piensa que con media hora que usted ore es que el Señor se va a mover. Usted no ora para que el Señor se mueva. Usted ora para sujetar
esta carne y permitir que el Espíritu Santo haga su voluntad. Por eso es que la iglesia ora, no para que Dios se mueva. Dios se mueve en su sola misericordia. Él se mueve cuando Él quiere y cuando a Él le place. Nosotros oramos para sujetar esta carne y sus deseos y para permitirle al Espíritu Santo que haga su voluntad. Gloria al Señor. Pedro se hizo un hombre de oración, un hombre que vivía conectado con Dios todo el tiempo, tanto que la Biblia dice que cuando Pedro pasaba, con solo su sombra los enfermos se sanaban, porque él vivía conectado, orando sin cesar. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres de oración? Que ese sea tu propósito este año. Deja de proponerte hacer un colchón de dinero. Deja de proponerte comprar casa, carro nuevo, colchón nuevo, sofá nuevo. Deja de proponerte esas cosas. Esa del Señor, si a Él le place, te las va a añadir. Busca primeramente su reino y su justicia, y todas, dice, las demás cosas os serán añadidas, porque Él suple todas nuestras necesidades. Así que ese sea tu propósito este año. Más adelante, si usted lee las cartas de Pedro, él le recalca y le enseña a la iglesia a orar y a velar. Mire cómo él lo aprendió y después él lo enseña a la iglesia. Y él dice: mas el fin de todas las cosas se acercan, decía Pedro. Oiga, sed pues sobrios y velad y en oración. Sed sobrios y velad en oración, decía Pedro después. Mire, no espere que el Señor lo haga aprender este principio, porque Él se lo está enseñando por las buenas. Por las buenas. Después no vayas a estar llorando. Después no te vayas a estar quejando. Por ahora. Es hora. Es ahora. Gloria a Dios. Ese fue el poder de la iglesia primitiva. La llenura continua del Espíritu Santo y velar en oración para mantener ese poder. Porque el Señor te llena. Como decía el pastor, el culto bien hermoso, bien glorioso, el Señor nos ministra, Él nos llena. Pero ahí afuera, ahí está el que acecha. Y Él viene y te tienta. Y mire, por esta boca perdemos la unción. Y Él viene y nos puya. Y nosotros, mire cómo esta carne anda bien viva. ¡Pah! Como globo. ¡Pum! Se nos salió algo que no debíamos decir. Acuérdese que el Señor nos ha enseñado que lo que contamina a nosotros es lo que sale de la boca. Guarda tu boca. Que ese sea otro propósito de este año. Guarda tu boca. No te defiendas, deja que Dios te defienda. Orad sin cesar, dijo Pablo, porque esta es la voluntad de Dios. Ay, mire, ¿cuál es la voluntad de Dios? Muchos dicen: Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Ora sin cesar. Esa es la voluntad de Dios. Aleluya. Esa es la voluntad de Dios para este año, para ti. Ora sin cesar. Hermano, ¿qué es orar sin cesar? Pues no es que usted va a estar hincado todo el tiempo. Es que usted va a andar conectado con Dios todo el tiempo. Eso es orar sin cesar. No desconectarse. Nuestra mente, oye, es una herramienta para andar en el Espíritu. Pero a veces nosotros la usamos para darle rienda suelta a los deseos de la carne. Usa tu mente como una herramienta para andar en el Espíritu este año. Domínate. Nosotros tenemos que ser una iglesia que vela en oración. Mire, el Señor dijo que habían 10 vírgenes. Solo las que velaron se fueron.
la mitad. Así que el Señor no quiere que ninguno de nosotros nos quedemos. Velemos y oremos. Aleluya. La iglesia primitiva tenía una clave, y con esto voy a terminar, para que su vida de oración no decaera. ¿Cuántos quieren conocer esa clave? Aleluya. Ellos tenían una clave para que su vida de oración nunca decayera. Y esa clave la debemos tener todos nosotros, y está en Hechos 3:1. Vamos a leerlo. Allí está la clave para que tu vida de oración no decaiga. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la ¡ay! Ahí está la clave. Ellos tenían un horario. Ellos tenían un horario. Usted tiene un horario para comer, ¿verdad? Y si no come a esa hora se enferma. Lo mismo es con la oración. Usted tiene que tener un horario. Si usted dice: yo voy a orar cuando pueda, no, señor, su vida de oración va a ser débil, 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 débil. Usted tiene que establecer un horario para orar. Y si es en la madrugada, mucho que mejor, donde el niño, la niña, su tío, su abuela, su mamá no le interrumpa. Apague ese celular y diga: es hora de hablar con el Señor. Aleluya. Pero mire, la hora novena eran las 3 de la tarde. Qué bonito fuera, ¿verdad? Que todo aposento alto diga: establezcamos una hora para orar. Y si es a las 3 de la tarde, si usted está allá en su casita echando tortillas, haga a un lado el bollo de masa y diga: a orar, a conectarme con Dios y con aposento alto. Todo el mundo a orar. Si usted ve en el carro, las 2:59, a orar. Todos mis hermanos van a estar orando en esta hora. Padre, gracias, porque es la hora de la oración. Aleluya, qué poderoso sería eso. Establecer una hora de oración. Yo no sé cuándo lo va a hacer usted, pero hágalo. Se lo recomiendo. La iglesia tiene horarios de culto. A las 6 de la tarde el sábado y a las 2 el domingo. Pero antes, aquí está abierto el altar. Véngase a orar, usted sea obediente. Nosotros queremos una iglesia que ore, que vele. Aleluya, aleluya, seamos una iglesia que vela en oración. Véngase a orar. Véngase a orar y dígale: Señor, yo aquí dejo todas mis cargas, todo lo que me perturba, todo lo que me acongoja, porque hoy quiero ser libre para adorarte. Quiero que uses al predicador para hablar a mi vida. Qué lindo fuera que todos entráramos con esa actitud, y le aseguro que va a salir bien edificado de aquí. Aleluya. Gloria al Señor. El ministerio de intercesión, ¿verdad? Todos oramos en la madrugada. Gloria al Señor. Sigámoslo haciendo. Dios bendiga el ministerio de intercesión de esta casa, porque mire, es una cadena de lunes a domingo, de lunes a domingo, de lunes a domingo, cerrando vallado, cerrando vallado, cerrando vallado por esta casa. Aleluya, poderoso es nuestro Dios. Todos los días hay un centinela orando, cerrando el vallado por esta congregación. Gloria al Señor. Ellos oraban 3 veces al día, dice, mire, como Daniel, ¿verdad? Esa era una costumbre de ellos. Mañana, tarde y noche. Yo espero que usted cuando se levante ore. Durante el día ore y en la noche también vuelva a orar. Donde sea que ande, hermano. Allá en su trabajo, cuando le den el break para comerse su tortillita, mire, ahí conéctese. No tiene que arrodillarse como, yo no sé quiénes son, unos que se arrodillan hasta en los semáforos ahí, no sé qué religión es. Pero yo los he visto. Donde les toca la hora de la oración, ahí se arrodillan. ¿Cuánto más nosotros, que somos la iglesia de Cristo, debemos vivir conectados con el Señor todo el tiempo? Gloria a Dios. Así que usted decide qué hora va a establecer y ponga una alarma. Y levántese a orar. O si es en el día, pues en el día.
Gloria al Señor Jesucristo. Velando y orando, iglesia. Gloria al Señor. Sin oración no hay unción. Y sin unción solo habrán reuniones sociales. Somos la iglesia del Señor. Qué hermoso cuando el que comienza a dirigir se va soltando, hermano, la unción se siente, los yugos empiezan a podrir, las cadenas empiezan a romper. Cuando acuerda al pueblo está, mire, libre adorando. Eso es hermoso. Eso se consigue en la oración, la unción. Sin oración no hay hombres y mujeres de unción. De nada sirve la elocuencia, de nada sirve el conocimiento, de nada sirve que tenga desenvolvimiento en público. Si no hay oración, no hay unción. De nada sirve, hay gente que tiene perchas de libros del instituto bíblico, pero sin oración no hay unción y el conocimiento no basta. Gloria al Señor. Así que nuestra visión para este año es establecer las bases fundamentales. No queramos correr, hermano. Establezcamos las bases fundamentales, que esas nos van a mantener firmes hasta que el Señor venga. Así que no construyamos castillos en el aire. Vámonos a los principios, y así cuando venga la tempestad, la iglesia va a seguir permaneciendo. Aleluya, denle un aplauso al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que vamos a ver cuál fue el número 1, el principio número 1. No. Primero ellos, ¿qué pasó con ellos primero? Sí, la llenura del Espíritu Santo. Fueron bautizados. Entonces, número 1, vamos a buscar siempre la llenura del Espíritu Santo. Y los que no han sido bautizados, busquen el bautismo, porque es una promesa para todos ustedes. Dice Hechos 1, 4, 5: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, dice el Señor, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, a vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Lo dijo el Señor. Esa es promesa para toda la iglesia. Y cuando Pedro se para y les explica a los judíos qué era lo que estaba pasando, les dice: no, señores, estos no están ebrios, esto es lo que está escrito en Joel 2, cuando el Señor dijo, dice Pedro, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, dijo Pedro, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre quién? Sobre toda carne. Ahí no dice sobre los hombres, sobre toda carne dice. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Mira el Pedro explicándole ya con valentía lo que estaba escrito. Ya estaba Pedro lleno del Espíritu Santo y testificando del Señor. Así que es el primer principio: debemos ser llenos del poder de Dios para ser guiados por Él. Número 2, mantenernos siempre en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Lo dice Tito capítulo 2, apúntelo y léelo en su casa y usted va a ver lo que Pablo le enseña a Tito. Pero tú, le dijo Pablo, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y ahí se la piensa escribir. Mire, ahí está toda, así que léala para que usted tenga conocimiento, porque hoy ya no hay tiempo. Número 3,
velando en oración todo el tiempo para no caer, para someternos a Dios y para resistir al enemigo y para resistir a la presión de este sistema que está consumiendo las iglesias. Así, hermanos, seremos una iglesia llena del poder de Dios y nos mantendremos unidos, sanos y saludables, perseverando hasta la venida del Señor Jesucristo. Dele una